Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con un montón de preguntas revoloteando en la cabeza. Como habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en la impactante noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y que tiene como protagonistas a dos nombres que resuenan con fuerza, Can y Demet. Sí, así como lo oyen, algo grande está pasando con ellos y el revuelo es mayúsculo. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, las especulaciones y, por supuesto, las reacciones de sus fans. Y antes de que nos metamos de lleno en este notición, si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienen que hacer clic en el botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles las noticias más frescas y los chismes más jugosos del espectáculo. Así que, ¿qué es lo que ha provocado esta ola de sorpresa y expectativa? Pues bien, la noticia, que estalló con la fuerza de un trueno el pasado 29 de noviembre de 2025, gira en torno a un giro inesperado en la vida personal y profesional de Can Yaman y Demet Özdemir. Para quienes no estén tan familiarizados, Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su físico, conocido por sus papeles protagónicos en series como Erkencikus, donde compartió pantalla nada más y nada menos que con Demet Özdemir. Y hablando de Demet, ella es una actriz y bailarina turca, igualmente talentosa y querida, que también ha brillado en numerosas producciones, siendo Erkencikus uno de sus trabajos más emblemáticos y que casualmente los unió en el set y por supuesto en la vida de sus seguidores. La chispa que encendió esta noticia fue un anuncio, o más bien, una serie de movimientos que han llevado a la especulación a niveles estratosféricos. Si bien al principio se trató de rumores y pálpitos, la información se ha ido solidificando y aunque no tengamos todos los detalles confirmados al 100%, la dirección que parecen estar tomando las cosas es innegable y, como dijimos, muy sorprendente. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el aparente distanciamiento profesional entre ellos, o quizás, un giro radical en sus carreras individuales que involucra decisiones personales importantes. Estamos hablando de proyectos futuros, de posibles colaboraciones que se han cancelado o, por el contrario, de proyectos en solitario que están tomando rumbos inesperados. Por ejemplo, se rumorea fuertemente que uno de los proyectos que prometía ser una bomba, una colaboración soñada entre Can y Demet para una nueva serie de gran presupuesto, estaría en pausa indefinida o incluso cancelado. Las razones, como siempre en estos casos, son objeto de un mar de especulaciones. ¿Se trata de diferencias creativas? ¿Problemas de agenda? ¿O quizás algo más personal que ha afectado su capacidad para trabajar juntos de nuevo? La verdad es que tras el éxito arrollador de Erkencikus, la expectativa de verlos juntos de nuevo era altísima, y la noticia de que esto podría no suceder, o que al menos no será de la manera que esperábamos, ha sido un verdadero golpe para los fans. Pero la cosa no se queda solo ahí. Se ha visto a Can Yaman enfocado en nuevos horizontes, y no hablamos solo de nuevos proyectos de actuación. Se rumorea que está explorando oportunidades fuera de Turquía, quizás en mercados internacionales, lo cual no es sorprendente dado su creciente popularidad global. Sin embargo, los detalles de estos nuevos emprendimientos son aún un misterio, lo que solo aviva más la llama de la curiosidad. ¿Se trata de una incursión en Hollywood? ¿De proyectos en Italia, donde ya ha tenido incursiones? Las posibilidades son infinitas y cada rumor suma a la complejidad de la situación. Por otro lado, Demet Özdemir tampoco se queda quieta. Se rumorea que está inmersa en un nuevo proyecto personal muy importante, y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Se habla de un posible compromiso o incluso de un matrimonio en el horizonte. Si bien estas son solo especulaciones, los avistamientos y los rumores que circulan apuntan en esa dirección. Y por supuesto, esto plantea muchas preguntas sobre cómo encaja Can en este panorama. ¿Son simplemente colegas que han seguido caminos separados, o hay algo más profundo detrás de este aparente distanciamiento? La fecha del 29 de noviembre de 2025 se ha convertido en un hito en la línea de tiempo de estos dos artistas. Es el día en que la noticia, ya sea un anuncio oficial o una filtración importante, ha tomado estado público y ha desatado el frenesí. Los fans, que han seguido cada paso de sus carreras y han sido testigos de su química en pantalla, están divididos entre la decepción por no verlos juntos de nuevo y la emoción por ver qué les depara el futuro a cada uno por separado.
Las redes sociales, como era de esperar, han sido un hervidero de actividad. Twitter, Instagram, TikTok, todos se han llenado de teorías, comentarios, memes y por supuesto, de la nostalgia por los momentos que compartieron en Erkencicus. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir han sido tendencia mundial, demostrando el enorme impacto que tienen en la cultura popular. Hemos visto desde mensajes de apoyo incondicional hasta análisis detallados de cada gesto o publicación de los artistas. Y es que cuando dos figuras tan mediáticas y con una base de fans tan apasionada toman rumbos que parecen alejarse, la reacción es inevitable. El público quiere entender. Quiere saber qué ha pasado. ¿Han terminado su amistad? ¿Han surgido tensiones? ¿O simplemente están evolucionando como artistas y personas, tomando decisiones que los benefician individualmente? La falta de información oficial y concreta solo alimenta el misterio y la imaginación colectiva. Una de las cosas que más se debate es la posibilidad de que esta sorpresa sea, en parte, una estrategia de marketing. En el mundo del entretenimiento a veces, los rumores y las noticias impactantes, incluso si son negativas, pueden generar interés y mantener a los artistas en el ojo del público. Sin embargo, dada la naturaleza de la información que ha trascendido, parece ir más allá de una simple campaña publicitaria. Se vislumbran cambios reales y significativos en sus vidas. Los seguidores más acérrimos de la pareja Can-Dem están especialmente conmocionados. Ellos esperaban un reencuentro en pantalla, quizás una secuela o una nueva serie que los volviera a unir. La idea de que sus caminos se estén separando, al menos profesionalmente, es difícil de asimilar para muchos. Han invertido tiempo y emoción en seguir la trayectoria de ambos juntos, y esta noticia les ha dado un giro inesperado. Sin embargo, también hay un sector del público que apoya plenamente la independencia de cada artista. Entienden que cada uno tiene derecho a forjar su propio camino, a buscar nuevos desafíos y a vivir su vida personal como mejor les parezca. Este grupo celebra los logros individuales de Can y Demet y está emocionado por verlos brillar en sus respectivos proyectos. Profundizando un poco más en las especulaciones, se dice que uno de los factores podría ser el deseo de Can Yaman de consolidar su carrera a nivel internacional de una manera más seria y ambiciosa, y que esto implicaría un compromiso total con proyectos fuera de Turquía. Por otro lado, Demet Özdemir podría estar buscando consolidar su posición en el mercado turco con proyectos que le permitan explorar diferentes facetas de su actuación, o quizás, como mencionamos, esté priorizando su vida personal. La fecha 29 de noviembre de 2025 marca un punto de inflexión. No es una noticia cualquiera, es un movimiento que redefine la narrativa de dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Lo que queda claro es que el legado de Erkencicus y la química que compartieron Can y Demet en la pantalla seguirá vivo en la memoria de sus fans, independientemente de lo que depare el futuro. Así que, para resumir, la impactante noticia que ha tomado por sorpresa a todos el 29 de noviembre de 2025 gira en torno a Can Yaman y Demet Özdemir. Parece haber un distanciamiento profesional y posiblemente importantes cambios en sus vidas personales. Los rumores apuntan a proyectos internacionales para Can y a un posible compromiso o matrimonio para Demet, lo que podría explicar la cancelación o pausa de colaboraciones futuras entre ellos. Las redes sociales han estallado con especulaciones y reacciones, reflejando el enorme cariño y el interés que despiertan estos dos artistas. Si bien aún no tenemos todos los detalles confirmados, lo que es innegable es que sus carreras están tomando rumbos significativos y sorprendentes. Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes y desgranar las posibles implicaciones. Espero que este análisis les haya resultado intrigante e informativo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están emocionados por los proyectos individuales de Can y Demet? ¿O les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Dejen todos sus comentarios y opiniones aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y análisis del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.